Esto es La Boca Fílmica. Préstale tus oídos a las historias que quieres ver. Hola a todos, hola a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Boca Fílmica. Mi nombre es Loren Fernández. Mi nombre es Juan Carlos Gil. Yo soy Carlos Toribio. Y hoy les traemos un episodio que yo tenía mucho tiempo queriendo hacer. Y yo creo que estamos en el perfect timing de hablar sobre lo político del cine, sobre esos discursos que se están dando, sumamente relevantes, sobre las películas que se están haciendo hoy en día, que todo el mundo como que sale una película y todo el mundo quiere hablar de esa esencia, de cómo los mueve y de las acciones que genera ese tipo de película. No, sí, yo creo que estamos viviendo en una época en donde el arte y la política están más relacionados que nunca antes. Mucha gente normalmente conservadora se quejan de la mezcla, de que todo tiene que ser político ahora, pero todo siempre ha sido político. Exacto. Y yo creo que hay muchas películas hoy en día que reflejan eso de una manera muy, muy interesante y lo hablaremos hoy. Sí, y para eso nosotros trajimos a 3 invitadas, yo creo que de lujo y que saben demasiado de este tema. Y ellas son Nicole Pichardo, Giselle Deñó y Laura Ramírez. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas a La Boca Fílmica. 3 colores, 3 shades of color. ¿Cómo Sí. es eso? 3 shades del mismo color. Yo estoy muy emocionada de que ustedes estén aquí porque yo sé que ustedes tienen una fuerte opinión sobre, no solamente política, pero sobre todo, yo creo. Entonces, yo creo que el cine se compone de diferentes ópticas. Y bueno, quiero hablar un poquito de cada una de ellas, excepto de Nicole, que no mandó su biografía, gracias. No, mentira. Pero Giselle es politóloga de la Universidad de Sciences Po. ¿Lo dije bien? Aprobado. Okay. Especializada en gestión medioambiental, ha colaborado con el Meeting, escribiendo sobre temas políticos y medioambientales en el Ministerio de Medio Ambiente y más recientemente como directora de una empresa consultora en gestión social de proyectos, y lo que más me gusta, que actualmente trabaja de manera independiente y se dedica a correr en montaña y es muy feliz. Exacto. Y se le nota. Algo abstracto, ya deberá estar corriendo en montaña. Sí, ella no se la quiero que ella está corriendo, pero averiguaremos. Y Laura es economista especializada en estrategia y marketing internacional, certificada en perspectiva de género, diversidad e inclusión en la publicidad y comunicación. En su carrera ha trabajado liderando y consultando para distintas marcas, ONG y proyectos de la región, como también ha sido docente en Chabón e Intec. Es una apasionada de conectar y conocer mejores a las personas, sociedades y diferentes culturas. Ama el cine, que la hace pensar, sentir, pero también que la ñoña y la abraza. ¡Qué lindo! ChatGPT te describe súper bien. Señores, ustedes conocen muy bien. Ay, Dios. Ustedes pueden entender un poco de por qué ellas están aquí. Sí, ok. Y Para que me está abracen y me aquí, añoñen. Eso es importante. y está aquí una persona muy especial que en un momento fue de las primeras bocas fílmicas. Y Es verdad, en 2019. sí. Y después llegó una pandemia. Wow. Nicole es 6 años. yo quiero que tú te presentes tú. Eso es porque ella no sabe qué ¿Qué quiere decir decir. tanta cosa que no sé? Yo soy ¿Y tú eres? política. Exacto. Me gusta la política, me gusta mucho. Igual, tengo mucha curiosidad por la gente y por lo que piensan, por lo que hacen, por qué lo hacen, por qué hizo eso, por qué dijo eso, por qué hace eso. Y eso me llevó a la política de alguna forma. Soy feminista, soy activista feminista. También tengo cierta simpatía por preservar el medio ambiente, pero no fui a la universidad a entenderlo. De Sciences Po. No fui a Sciences En Po Francia. a entender eso, en Francia. Y sobre todas las cosas, soy una persona de verdad, muy curiosa y entusiasta del arte. Cuando todo lo que decimos que somos entusiastas del arte, porque no podemos hacer nada de arte, pero nos gusta verlo. Pero observar, ¿no? Sí. O que todo lo que hacemos es arte. Yo no te pago lo suficiente a ti. Todo es política y todo es arte. Yo creo que, bueno, como comenté al inicio, todo el mundo tiene una opinión ahora mismo. Yo creo que el cine y la televisión son medios súper masivos que hacen que eso pase, y que la gente también se identifique con lo que está viendo, relacionado a su ambiente, a sus espacios. Entonces, pero yo quiero que vayamos como que al inicio de cada uno de nosotros, como
¿cuáles son estas películas o producciones de televisión que nos recuerdan y que nos hicieron pensar en su momento de manera como que diferente sobre un tema social o político o incluso hasta cultural? Ay, ay, ay. Ay. Y La que tiene- Pregúntame. la que tiene de posición en la computadora que hable primero. No, para mí fue 1984 y Brasil, basado en la novela de George Orwell. Yo creo que en ese momento que yo comenzaba a entrarme a tratar de entender el mundo de la política, entender cómo lo que nosotros pensamos que son nuestras acciones, que nosotros decidimos y que pensamos hacer en el día a día, no necesariamente están dictadas por nuestros deseos, sino que hay lo que le dicen el Big Brother, el gran hermano, una máquina estatal que es la que maneja, de alguna manera, te quita la individualidad, te dice cómo pensar, te dice qué hacer. Y esas dos películas realmente son como películas culto, porque en su momento, en los años 80, también meten un tema de surrealismo. El personaje principal básicamente reescribe la verdad. Y el tema de la memoria histórica y de cómo hoy en día todavía hay personas dedicadas a escribir cosas que otra persona le pagan por escribir. Propaganda. Propaganda y ese tipo de cosas. Y lo más lindo de tanto de 1984 como Brasil es que tiene un tema común que es el amor como acto de subversión. Entonces, aunque tú tienes un régimen totalitario, un régimen que te controla, máquinas, burocracia, medio de producción masivo, ellos se meten en problemas porque el amor y la intimidad se supone que esté controlada por el Estado. Entonces, cuando tú eres miembro de la comunidad, por ejemplo, tú tienes el Estado controlando tu intimidad. A quién amar, a quién no amar, qué hacer, qué no hacer. Entonces, en esa película, cuando ellos se enamoran en pareja heteronormativa, la verdad. Todavía no eran tan subversivos en ese momento. Son apresados por hacer eso. Y esa película para mí me abrieron como tanto espacio en la cabeza que fue Y no está tan increíble. alejado de la realidad. O sea, las dictaduras sí buscan controlar personalmente. O sea, los regímenes totalitarios sí buscan controlar la persona. De hecho, esa es su primera unidad de acción, la persona y su vida. Y luego, como un todo, el Estado y el poder que ejerce sobre el colectivo. Y además, al final, eso también moldeó la cultura. Para mí, fue Ciudad de Dios. Ok, Mm. está interesante. ¿Por qué? Porque primero Ciudad de Dios, yo recuerdo que yo vi en DVD y eso era de un primo mío. O sea, yo no estaba supuesto a estar en mi casa porque yo tenía como 11 años. Y la pusimos mi hermano y yo. Y lo primero es que esa película es hermosa de ver visualmente. O sea, a mí me encantan los tonos cálidos, como incluso la vestimenta, el vestuario está muy bien hecho, los contrastes de los colores, se ve muy cálido. Y visualmente era linda. Pero las vicisitudes que viven esa gente en esa película son bien fuertes. Y a mí me llama mucho la atención que hoy yo le puedo dar como sentido teórico por todo lo que uno, ¿verdad?, ha estudiado. Pero en ese momento a mí me llamó mucho la atención la lucha que tenía ese muchacho con encontrar cómo ser hombre. O sea, él no encontraba, o sea, él le gustaba una chica de una manera muy intensa, como uno ama a esa edad, tú sabes, uno cree que esa Locura. es, y ya, no hay más nada, y los caballos. Y él está tratando de aproximarse a ella en un contexto de mucha violencia, en un contexto de muchísima delincuencia, pero también en un contexto donde los otros tigres son unos gánster, y él no se siente gánster. Y yo en ese momento, con mi poco conocimiento, yo lo asociaba mucho a mi papá, que mi papá creció en un barrio, pero mi papá es palomísimo. Y yo decía, ese seguro era papi creciendo, como que él no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. No Claro. de Nicole no ver este episodio. Él lo va a decir así que es verdad. Y entonces como que viendo esa película, yo me recuerdo, a mí me encanta la escena del besito en la playa que ella le da. Ujú. Porque Claro. yo podía sentir como el calor de cuando ella le dio el beso, o sea, la tensión. Y yo tenía 11 años. Yo era creo que él como se derritió. con él se eso. derritió. Sí. Y también la escena de la cabaña, para mí, es una de las partes de disturbio, de inflexión más bien lograda en el cine. Porque tú te estresas. O sea, yo estaba estresada viendo Me esa estaba escena. viendo esa escena a los 11 años. Sí, Bailé sí. agarraba. La viste muy joven esa Atención con película. Ani, fue un error. Pero en resumen, como ver también, tú sabes, a los 11 años yo no tenía tanta noción del mundo. Y ver como que en Brasil hay barrios igualitos que aquí. O sea, yo vivo cerca del Abanico de Herrera y eso parece una favela miniatura, porque las favelas son enormes.
y ver cómo incluso las cabañas que yo de camino a mi casa siempre veía y no sabía lo que eran, Sí. aprendí por esa película lo que eran. Ver también como incluso las mujeres eran muy sexualizadas en esta cultura, que también pasa en la República Dominicana, como ver todo eso en una película, que todo se junta en una historia de amor y de un muchacho que de verdad está aprendiendo a hacer en un contexto donde los hombres tienen que ser una cosa que él claramente no es, por más que se esfuerza. Yo creo que eso para mí fue como lo más chulo de esa película. Y como me enseñó también lo político, porque esa película es sobre la pobreza. Sí. O sea, esa película es sobre la pobreza para mí y sobre los traumas que genera la pobreza. Porque para mí, por ejemplo, la pobreza son como la guerra. La guerra no se acaban cuando se acaban. La pobreza, cuando tú sales de ella, es que tú empiezas a procesar el trauma. Secuela. Sí. Entonces, Y con esa película, otro tema muy importante que trata es esos ciclos de violencia. Porque la película no se acaba con cuando matan a... spoiler alert. Ya Pues pasaron esa varios película- años. Date el que no Si vio Dalle esto, Por favor, Deus, fue hace ay, 20 no lo años. busquemos. Tú Yo vi sabes Titanic que- los otros días, cuidado. ¿Cuál? Pero no te pueden dar un spoiler. Nada. Tú sabes que algo muy Para conocer. interesante que tú dices es sobre cómo o nos relacionamos con esas otras películas de Latinoamérica. Porque yo siento como que una gran parte del tiempo, ahora más como que nos estamos asociando como que al cine de esos otros países latinoamericanos porque hemos vivido muchas cosas similares y eso se comprobó con I'm Still Here, Ay, Dios mío. la película brasileña. Yo lloré. Yo me pasé 3 horas llorando. Y es como, me está gustando esto de cómo se está haciendo como cine regional y no de que solamente, ok, cine caribeño, cine de... O sea, siempre se ha hecho, pero yo creo que ahora se ha vuelto más accesible. Bueno, con, también con eso sí, Netflix, esa Movie. película full también tuvo una exposición demasiado ya internacional. por Sí, el pero tema yo de también Caracas. creo que hay algo de aceptación en cada uno de nosotros. Y yo creo que, también somos parte de eso. Hay una reivindicación porque hay mucha violencia política de los estereotipos asociados desde el cine americano, desde el cine europeo, Sí. de cómo el colombiano es narcotraficante, obligado, Total. narcos, o sea, el mexicano, la señora que trabaja en tu casa. Las películas en serio. Entonces, sepia. las historias contadas desde Latinoamérica por las personas de Latinoamérica ayudan un poco a romper con ese ciclo de violencia donde el cine de Hollywood o el cine en Europa son los principales que están. Claro. Y tú sabes que en Pasando política eso. dicen mucho que el sur sea nuestro norte. O sea, como cuando se juntan los países, convenciones políticas de Latinoamérica, un lema que se usa mucho es que siempre hemos mirado al norte, como al norte global. Sí. Y ahora están diciendo, vamos a invertir el mapa y que el sur sea nuestro norte para poder vernos en ese espejo. ¿Y tu referencia, Lau? Mis referencias. A ver, yo tengo muchas. Porque yo creo Ay, que... ay, ay. Señores. Ella no tiene laptop, pero la tiene aquí. No, porque por ejemplo con Brasil es muy impactante con Ciudad de Dios y también con Tropa de Élite. Porque yo creo que lo bueno que te hacen también, siguiendo con esa línea, es que te cambian también, te empiezan a humanizar la persona, como que rompen la binariedad de favela malo, no sé, Los matices. policía, bueno, empezamos a ver los matices. Cuando tú eres chiquito, tú estás viendo como que el policía te cuida, tú empiezas como a romper eso, como que, wait, el policía no siempre te cuida, Claro. las personas de la favela no son ni malas, y ahí tú empiezas a romper con el pobre, es pobre porque quiere. Sí, claro. Entonces yo creo que esas películas, a mí me encantan las películas y son las que me hacen pensar, la que siempre retratan un poco la lucha de clases. A mí me encanta. Entonces me gusta mucho Parasite, cuando la vi también te queda como, Increíble. y también otro cine que no es el típico Mm. occidental, sino un cine ya asiático, coreano. Me gustó por eso, las españolas recientes, las que escribió Edward Solán, el 47, y Ujú. Casa en Llamas, que también como que retratan la vida de la persona de clase alta versus la persona que la cuida. Crítica social. Crítica social con eso. Me gustó mucho, por ejemplo, en series, va a sonar bien ridículo, pero yo me acuerdo que la primera vez que yo me empecé a cuestionar un poco el periodismo y la prensa fue viendo El Cartel de los Sapos. Sí, 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 sí. Porque sí. en El Cartel de los Sapos tú veías cómo todo se amarrañaba por atrás y luego en prensa salían y contaban la versión como que queríamos vender. Entonces ya luego tú lo empiezas a ver más con House of Cards, ese tipo de cosas. Pero en Cartel de los Sapos fue la primera vez como que dije, ¿será que todos los medios nos mienten? ¿Qué será? ¿Será? Y por ejemplo hay una serie también que se llama The Newsroom de Aaron Sorkin, que para mí es el Increíble. mejor pilot de toda la serie. Los primeros 20 minutos de esa serie son... Increíble. Sí, porque cuestiona mucho de que esa idea con la que crecimos, que ahora no sé ni cómo crecimos con ella y se va a notar mucho mi postura política. No venimos a disimularla. Del sueño americano y de cómo Estados Unidos era como el Claro. anhelo de toda de muchas generaciones y de muchas personas en toda Latinoamérica y en el mundo.
y empieza a romper la premisa de por qué America is the greatest country in the world, América es el mejor país del mundo, y él en 20 minutos debarata todo eso, pero con una serie de factos, de hechos que tú te quedas, o sea, te lo rompe y te lo vende en un formato de una serie con un guión muy rápido, que es lo que caracteriza a Aaron Sorkin, y todas esas cosas como que se te van quedando, y ese tipo de series, ese tipo de películas son las que más me gustan, las de crítica social y desigualdad y lucha de clases. Pero también todas las películas que son políticas y tú no sabías que eran políticas porque tú no tenías la madurez para verlo. Por ejemplo, Total. Los Increíbles. O Ya, sea, yo en Los pensé In- en eso te lo- también. yo lo tengo anotado. Los Increíbles, el pana renunció a su sueño de ser superhéroe porque los políticos mediocres, que yo tengo una crítica con eso. Yo estoy viendo Los Paw Patrol. políticos mediocres. Yo estoy viendo Paw Patrol con mi sobrino. Estoy viendo Spider-Man con mi sobrino. Estoy viendo Tota con Miquita. Y Y todas tienen uno político idiota. O sea, él va a crecer pensando que su tía, que es política, es una estúpida. Sí. Porque no hay Una otra, persona. hay una crisis de representación en la historia. Y en Los Increíbles, el político que no puede soportar que los superhéroes están resolviendo los problemas más rápido que él, Claro. los saca del tablero y les dice que no pueden ser superhéroes. Y para colmo, ¿dónde termina trabajando el tipo? En una aseguradora. La escena donde se rompe todo es una señora que necesita dinero del seguro y él la quiere ayudar porque es injusto y por ayudar lo votan. Y el discurso que le dice el jefe para votarlo es, nosotros no estamos aquí para ayudar a la gente, estamos aquí para hacer dinero. Tú no lo ves cuando tú eres niño, pero míralo ahora, sabiendo que aquí no hay seguridad social en República Y Dominicana. ahí entra lo que estábamos diciendo, de que todo sí es político. Lo que pasa es que a veces hay películas que tienen estos grandes discursos que están más explícitos en la pantalla, pero hay otras como eso que yo que siento que Disney Sí. tiene como... Ellos es como siempre muy- rinden con eso, ellos siempre Sí. lo cumplen. No, pero Sí. Disney, claro. ahora Yo tiene creo que todo- esta cuota es la que debemos cumplir, yo. Sí. y la- Pero igual es como que qué bueno que eso pase en las películas animadas que son para niños, porque eso de cierta forma eso va moldeando un poco como el pensamiento de- Loca Monster Inc. No, el y- tipo le dice, robaré los necesarios para salvar esta compañía. ¿No se me olvida esa vaina? O O sea, sea, no sé cómo ya se sabe. Pero aunque bueno, la cita un gran poder. específica. Le o damos sea, impacto. un gran poder. conlleva una gran responsabilidad. A ver, Abraham Lincoln. O sea, el Pero- pana lo dijo así como, a mí no Sí. me importan los carajitos, yo lo que quiero es salvar a la compañía. Y tú empiezas, eso se te mete en la Claro. cabeza. Claro que sí. Pero en realidad sí, la película animada tienen un superpoder porque siempre tratan, igual con la película que los conservadores siempre han amado, las grandes generaciones que ahora están criticando el cine woke. Realmente son películas que hacían crítica. Star Wars es una película de crítica social por excelencia, la Totalmente. resistencia en contra del sistema. Pero ahora tú le dices a los fans de Star Wars de hace muchos mil años y algunos no lo admiten porque han crecido ya. Sí. Y lo que tú decías al principio de que se piensa que ahora hay un cine político o ahora se vende una agenda, pero siempre ha habido un cine político, siempre ha habido luchas a través del Sí, y yo creo que ese es el choque que está en los diálogos ahora mismo, en los diálogos después que se estrena la película, Ajá. de que por qué todo tiene que tener un discurso, de que por qué esto tiene que hablar sobre esto. Decía mi profesora, Pero el cine es un decía mi arte. profesora argentina Exacto. que cuando no hay discurso, hay un discurso. Sí. Pero así mismo como hay un montón de películas, yo siendo abogada del diablo, hay un financiamiento detrás del cine. Claro que sí. Entonces, No, claro. Netflix y todas estas plataformas de streaming, Hollywood, al final del día se deben a sus financiadores tienen una agenda y sus financiadores te van a decir qué se puede y qué no se puede. Lo que nosotros vemos como extremadamente subversivo puede ser que para ellos sea simplemente, ¿tú quieres hablar de la comunidad? Eso, me da un montón de dinero, dale para allá. Entonces, ¿qué tan subversivo realmente estamos siendo? Dejo la pregunta. Pero es una sobre, pregunta muy sobre parecida a la huevo y gallina. mesa. Eso es muy parecida a huevo y gallina, porque Netflix va a hacer lo que diga el mercado. Y si el mercado no lo consume, es porque ya está en la cultura. Sí. Entonces, si no Le lo ponen consumieran, como no lo una hicieran. necesidad. Pero lo hacen porque se consume o se consumen porque lo hacen. Tú te puedes preguntar O eso. sea, la controversia y la nueva propaganda. Siempre lo ha sido, porque cuando había propaganda, por ejemplo, nazi, era controversial. Y el marketing de indignación al final lo que busca es eso, que se revuelva todo, ojo el comercial de Sydney Sweeney, pero al final sigue trayendo a una industria, por eso se llama industria del cine, también hay unos intereses capitalistas detrás de ella. Claro. Es muy loco porque convive el séptimo arte con la industria del cine, entonces tú tienes una industria que generalmente vemos a los artistas que son los primeros que están cuando hay una protesta, porque realmente el Sí. cine... Los artistas que no son de aquí. Bueno, Ajá. lo que pasa es que generalmente el cine fue un Ay, outlet ay, para ay, muchas ay, personas, tiró entonces se fuego. pierde. Póngalo en repeat. Dilo de nuevo, por favor. Los artistas que no son de Y aquí. algo De esta época, porque aquí se hizo 7 días con el pueblo. No, y porque algo sí. que le suma al cine es que tiene estos recursos audiovisuales y emocionales que hace que la gente conecte más rápido
que Muy otro diferente. tipo de medio. Es que se te mete en tu cabeza sin permiso. Sí. La verdad que cuando nosotros hablamos de política, pues somos súper política y llegamos a hablar de política, hay una reacción adversa, hay como una resistencia, Pero como, bueno. ay, viene G, viene Nicole. Pero si tú le metes una película, si tú pones un podcast, es una manera muchísimo más, muchísimo más Amigable y light. aceptada, amigable, muchísimo más light de hablar de política que un periódico, O que un paper. un ensayo de No, y 60 en- vainas de en Noam publi- en Chomsky. publicidad se mide. Es como tú a veces no quieres escribir un tweet o un ex, ¿cómo se dice Un ahora? thread. Un tweet. Ah, un tweet. Sí, un tweet. Eso es, más, es político decirle Twitter. Total. Un statement. O un create en Instagram. Tú no lo quieres escribir, pero de repente tú ves otro post de Daily Stoic o del Snack. Ay, Dios y mío. algo ahí dijo algo que tú querías decir y tú le das un repost. Es mucho más fácil. E igual con el cine. Tú a veces no sabes lo que estás sintiendo, pero luego tú ves esa historia ahí peinada y tú, eso es lo que yo estoy sintiendo. Y te da como cosita. Y tú puedes vivir lo que otra persona siente sin tener que vivirlo tú mismo. Entonces, yo no sé, el cine ahí se diferencia. Y yo creo que también lo lindo. Yo me acuerdo una vez que creo que fue George Clooney, que dijo cuando estaba en ER, en la serie, o sea, en sus principios, que a él le gustaba ser un actor de televisión, porque cuando la gente iba al cine era como, ah, no, vi una película de Brad Pitt, y cuando lo veían en la calle, como, wow, ahí está Brad Pitt, pero cuando él lo veían en la calle era, hey George, ¿cómo tú estás? Porque yo creo que el cine y ahora el streaming, y igual las redes sociales, entran a la intimidad de las personas, entonces tú ves una película de tu sábana, acotado, llorando en tu casa, y creo que el cine te trae esa intimidad y te permite conectar con esas historias ahí. Es lo más cercano a leer un libro para mí, cuando yo voy al cine. Uno siempre, o sea, tenemos 30 años hablando de que el cine se va a desaparecer y está más fuerte que nunca, yo creo. Porque cuando tú tienes tantas distracciones, ver una película en tu casa, aunque tú tengas el real movie theater, es otra vaina. Pero ahora que tú dices lo de política y cine y que es aburrido hablar de política, a menos que tú pongas una película chula, yo creo que nosotros deberíamos decir algo también de qué es la política. La política es el conflicto de intereses. Por lo tanto, todo cine es político porque siempre hay una historia con conflicto de intereses. Y la política es la gestión de esos intereses. Entonces, por ejemplo, tú te ves hasta Kenan y Kel. O sea, Kenan y Kel es una serie súper revolucionaria en su contexto. Son dos chicos jóvenes negros que todavía hoy en día, si salen mal vestidos, lo tiran al piso y lo meten preso. Sin ningún tipo de prueba. O la serie Insecure. O la serie Secure. Entonces, cuando tú ves Kenan y Kel, por ejemplo, tú dices, o sea, ellos están tratando de ser, cuando tú ves una persona negra en televisión, siendo negra, o sea, con este acento, con estas expresiones, con esta opulencia, estos eufemismos negros, tú sabes, tú dices, ellos están tratando de instalar una cultura. Sí, hay una agenda. Todo tiene una agenda. El que crea que en el mundo no hay agenda está perdido. O sea, todo tiene una agenda. Y no tener agenda también es una agenda. No tiene la gente está perdida. También. Respuesta de Miss. Y la gente usa el término de cine como propaganda, como algo que tiene que ser negativo, pero no necesariamente. O sea, propaganda es simplemente dar tu Mover mensaje. tu Propaganda dice literalmente Es es que instalación de después una idea por repetición, sin importar si es verdad o mentira. Eso puede ser verdad o puede ser mentira, pero eso es propaganda. Y era lo que estábamos hablando al principio, como que el ministro de propaganda, por eso como que también tiene ese contexto negativo, porque el cine en ese momento, en esa Alemania nazi, o sea, esa era la herramienta favorita de Hitler para promover su ideología. Claro, Él amaba el cine. Y funcionó. Y Y los funcionó. documentales de los judíos bien alimentados que ellos grababan. Y funcionó, y eso me estaba poniendo a pensar ahorita, como la magnitud, el poder que tiene el cine. Sí, Es una pero en responsabilidad. ese momento, la gran diferencia que hay entre ese momento y hoy en día, que en ese momento era súper evidente. Tú tenías Trujillo poniendo comerciales de Trujillo, de marketing político, antes de tu ver tu programa de televisión favorito, habían controles, era muy evidente. Hoy en día, la forma en que funciona la propaganda es tan sutil que el poder, tú no sabes lo que te está haciendo en la mente, desde colocación de ciertas marcas que pagan para colocar su marca, sí, como financiadores, como yo decía anteriormente, que pagan para... Yo sé, por ejemplo, que hay un acuerdo entre el Pentágono y Hollywood. Si tú usas mis aviones, yo tengo que chequear tus guiones y hacerle... o sea, aprobar el guión de tu película antes, y tú obviamente tú quieres utilizar aviones reales en tu película, tú no necesariamente tienes el fin de semana. De cine independiente, porque Sí. como en las Indie. marcas, que de lo que yo sé al final con marketing, que
generalmente las marcas más disruptivas son las marcas chiquitas, todas las que tienen, si tienen el permiso y también menos que perder, pero estas marcas grandes tienen un financiamiento, y volvemos con el capitalismo, igual en el cine, tienen que pasar por una serie de permisos, o ahí entra un poco el tema del uso de la inteligencia artificial, que también es un debate fuerte, y de perseguir ciertos intereses, y por eso ahora nos quejamos de que todo el cine se ve igual, por lo menos todo el que llega al cine, y queremos ver historias diferentes, o muy safe, o muy soft, muy seguro, pero muy tibio, pero con la poca, o sea, y con lo que vemos del cine independiente, que podemos ver esas historias contadas de manera diferente. Yo no sé hasta cuándo le vamos a decir cine independiente o cine disruptor, porque ya con un A24... Es como el artista emergente. Amigo, tú tienes 8 años emergente. Ya tú tienes cana. Ya tú tienes cana, amigo. Date cuenta. Es el tema de la geopolítica del cine. Porque, por ejemplo, en Phineas y Ferb, Las referencias de cada uno dice la personalidad de no, cada porque persona. yo veo de todo. Yo Yo amo crecí Phineas y con Ferb. Kenan y Analizado Kel, Phineas and políticamente. Ferb. Hey Arnold es súper político. Hey Arnold es súper político. Yo iba para allá. Pero déjame decir algo. Pero te hizo un crossover que tú no te esperabas. No, siempre me lo espero porque tú eres brillante. Oye, en Phineas y Ferb, el malo tiene un nombre ruso. En Bugs Bunny, ¿Quién cuenta las historias? ¿quién es que quiere explotar todo? Un ruso. Entonces, la geopolítica, no solamente la política local, sino cómo los países pelean sus intereses en el aire o en la tierra, usan mucho el cine para eso. Y por ejemplo, ¿ustedes conocen algún caso o conocen de alguna película o serie que haya impactado tanto a la gente, que lo haya como motivado a tomar algún tipo de acción Ay, Final Destination. con relación a eso que tú estás planteando? Mira, tú en estás esta película? planteando un temazo, porque yo creo que el cine, la discusión y el debate que tiene que tener el cine y los cineastas a nivel interno es qué tanto nosotros estamos trabajando niveles de conciencia y trabajando discusión, y qué tanto esa discusión realmente se está tornando a acción. Por Eso ejemplo, es una pregunta enorme, porque nosotros estamos hablando de la cantidad de cine disruptivo que hay, y tú lo comparas con los hechos reales de la cantidad de disrupción que hay en el mundo, y realmente los cambios sociales han sido muchísimo más lentos que las conversaciones que están Pero ahí surgiendo en el yo mundo del creo que hay cine. que hablar también de la ruptura de la sociedad con las instituciones. Porque imagínate, tú ves una película y esa película te siembra ciertas ideas, Ujú. pero tú no quieres ni participar en política, ni participar en la junta Los de partidos no vecinos, sirven. ni los partidos no sirven, ni la junta de vecinos. Tú tienes tu idea. Y ahí es cuando yo pienso que en vez de un votante, tú lo que eres un consumidor. Tú puedes consumir todo lo que tú quieras. Tú puedes, o sea, hay gente que se cree superior porque ve películas de Scorsese. Tú eres un consumidor. El duro es Scorsese, usted es un consumidor. Velo ahí. Que es lo mismo que el que ve Click. Usted está consumiendo esa película. O sea, usted no tiene Sí. ningún tipo de superioridad de una persona que ve Click a una persona que ve una película de Scorsese. Entonces, Claro. cuando, es lo que dice Giselle, que me encanta, está bien, qué tan disruptivo ha sido colocar estos mensajes. Yo creo que nosotros hemos, como por ejemplo con el tema del aborto, nosotros hemos ganado mucha batalla cultural. Hemos como despenalizado socialmente y verbalmente el aborto, pero institucionalmente está ahí la prohibición. Entonces, cuando este mensaje político que viene del cine o de la cultura popular no se traduce en organización política, muy difícil que tú veas esos cambios. No, y que eso, a veces se queda en puro debate. En Argentina sacan la película 1985. La amo. Súper debate, nunca más, critica la dictadura. Ganó eso Milei. todavía Gana Milei. Sí. Gana Milei. La película, la frase insignia de toda esa época es nunca más. Claramente nunca más. Sí fue. Y Sí, fue a sí lo- más. y fue a Ya los- fue. Siempre más. Y fue Ya a lo- fue. Ya y fue. fue al Oscar también. Y fue al Oscar. Y tú tienes un Ricardo Darín que todo el mundo lo ama. Ay, y sí. que la industria del cine en Argentina es Sí. increíble. El Mira, documental de los directores palestinos que acaba Ajá. de ganar en un momento histórico donde Total. nada que ver. Zone of Interest, que es buenísima, Sí. que creo que ustedes la tenían ahí como en discusión, Sí. porque me parece increíble cómo te retratas sin mostrarte siempre la crueldad del holocausto, sino desde otra perspectiva también todo lo que pasó ahí. Pero volviendo, por ejemplo, a esa que te causan el debate, y como 1985, ahora hay un debate en Argentina, por ejemplo, con un argento, con Francella, y hablando como de cómo el argentino, y ahí es todo lo contrario, Milei amó esa película. Entonces causa un disturbio en la sociedad, pero también te muestra como que sí, a veces, como lo que dicen ahora de todo, que nuestras luchas son digitales, Y performática. y performática, que hasta un punto eso
Yo quisiera que Movie diera los números de cuántas personas se han dejado de suscribirse con relación a la controversia que ellos tienen de que Movie Yo fui uno de recibe ellos. dinero. De Israel. Yo fui uno de ellos. Recibe Israel. dinero de Sí. una persona que invierte en la parte militar Wow, yo no israelí. sabía eso. Y eso está sumamente como en las redes sociales, como muy latente. En todos los posts de Movie tú ves que la gente está Y qué comentando. bueno, que esa es la sí, democracia también. Sí, claro. Es raro, porque al final tú dices, uy, el cancel culture es súper dañino, pero después cuando tú quieres demostrar que tantas personas de verdad se han visto impactadas negativamente por el cancel culture, son muy mínimas. No, eso es más un discurso que una realidad. Entonces al final se queda mucho, uy, generación de cristal o lo que sea que tú quieras, pero yo creo que, para empezar, yo no creo en eso de la generación de cristal, porque yo Ajá. creo que realmente simplemente estamos teniendo más voz y más agencia y simplemente estamos diciendo cosas que antes nadie se atrevía a decir, pero yo creo que trae algo de que yo creo que ahí lo estábamos discutiendo en un momento como el tema de la vulnerabilidad y si todavía somos vulnerables a caer en esos tipos de propaganda. Sí. Yo creo que sí. Totalmente. O sea, totalmente. tenemos Sí. más recursos para identificar cuando algo quizá tiene un mensaje que no va alineado con derechos humanos. Tenemos más plataformas quizá para poder soltarlo y criticarlo. Pero ni hablar, por ejemplo, del cine dominicano, que tú decías como, por ejemplo, como cosas que se normalizan a través del cine, o quizás que tienen un impacto. En el cine dominicano, por ejemplo, cuando yo vi Sanky Panky, señores, yo iba a los resorts y yo veía a los Sanky Panky, pero yo sabía lo que era eso. Yo no sabía que eso era algo transaccional sexual, en parte porque yo era muy joven, ¿verdad? Era muy chiquita. Sí. Pero esa película te desnuda, por lo menos en la primera, yo no sé lo que pasó después, porque yo vi una cosa de ahorita que yo me quería morir, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en Sanky Panky, por ejemplo, nosotros no lo cogemos checha, pero eso es un tema No, importante de enseñar la desigualdad dominicana y de cómo tú tienes que, por ejemplo, tú decides o no acudir a la prostitución con un público que viene a buscar eso, porque eso es algo que no se habla del turismo dominicano. El turismo dominicano es de viejo verde europeo que viene a buscar chamaquitos. Les encanta criticar a las niñas o a Ajá, las la muchachas que se niña. cae eso, pero y el viejo que sí estuvo educado, que sí tiene Ajá. dinero, que viene a buscarla. Exacto, y ahí tú ves, por ejemplo, dos formas de contar una misma historia, porque Dólares de Arena es eso. Dólares de Arena es lo mismo que Sanky Panky. El core de la historia es lo mismo. Es literalmente gente que viene del norte global con sus problemas y sus vacíos emocionales y busca comprar esa compañía Pero aquí. hecha con sensibilidad. Una viene hecha con sensibilidad, que no estoy diciendo que está buscando ponerlo lindo porque es muy No. disruptiva, y otra viene con chiste. Y para mí las dos son válidas. Honestamente, yo creo que las dos responden a un público y a un contexto. No, y tú tienes que retratar una realidad. Claro, y pero Sanky ¿cómo? Panky es del 2002, o sea, 2001, qué sé yo. Pero también, por ejemplo, tú tienes en el cine dominicano, hablando de la lucha de clase, La Gunguna, donde tú ves en o sea, una de las cosas más interesantes para mí de La Gunguna fue como en una sola ciudad conviven tantas historias de desigualdad al mismo tiempo. O sea, mientras una gente está buscando la pistola para algo, otra persona literalmente, o sea, hay una escena de La Gunguna que a mí no se me olvida, que es la escena final, cuando él se acuesta en su cama en una casa de su barrio Otro con un spoiler. calor del diablo. O sea, la escena te da calor, la escena te da calor, grajo, Te da como de todo. la escena te da calor, te da hambre, te da grajo, te da ganas de bañarte, te da... O sea, el tipo está en el Caribe, en un barrio, sintiéndose realizado porque completó una misión y él estaba buscando algo para comer. O sea, él estaba buscando sobrevivir. Mientras que había gente que estaba buscando esa pistola para otros fines de la pirámide de Maslow, que son de autorrealización, tú sabes. Entonces, como que es como esa vaina. Y otra película que a mí me encanta, hablando de los matices de clase, porque yo creo que nosotras tenemos como esa visión, porque nosotras venimos de padres Estamos de clase terminando. trabajadora. Y eso es muy Que han tirado importante. para adelante, Tú que- vas al cine con quien tú eres, tú te llevas todo lo que tú eres a ver una película. Por Claro. eso una gente puede ver una película y decir, esto no me tripió, no me supo nada, y otra gente la puede ver Sí. y llorar. Y Entonces, eso, cuando- que eso son lo bien, lo que dicen, eso no me tripió. Ajá. Está fuerte con lo que dicen, eso no es verdad. Ah, sí, claro. Esa, ¿Qué es esa- eso? esos- esa ¿Dónde gente, salió eso? esa gente Eso no la pasa aquí. conocemos, yo no la conozco. Y es lo que tú dices, porque te hacen ver otra realidad y también tú, con lo que tú decías de Sanky Panky, que tú vas al hotel, a mí me pasaba eso, era como que cuando tú dices, mira, venimos de unos orígenes, que tal y tal y tal, pero no es que tenemos dinero, no es que Ujú. tenemos Sí. cuarto, no Ujú. somos ricos, pero yo me acuerdo como que ir al salón de, esto es una rara escena en que mi cabello está lacio, pero antes siempre estaba lacio, iba al salón y en realidad yo me parecía más a la que me estaban atendiendo que a la que la que estaban ahí de clienta, o Ajá. iba a los resorts y yo me parecía más a los que te estaban atendiendo Al Sanky Panky, que al que, que estaban ahí de exacto. turista. Entonces tú, hasta que tú no ves una película a veces que te retrata ese Como clash, Parasite, que te lo pone como así. Parasite, que te lo Claro. pone bastante obvio. Como, míralo.
Tipo Y yo Clockwork creo que, Orange. y yo Y creo yo- que también no pasa cae. eso con el documental de Caribbean Fantasy. Es Yo no lo he como visto, dos, pero- estas dos realidades. Sí. Y eso es uno de mis documentales favoritos. Y aquí es que yo digo como que qué responsabilidad o cuánta responsabilidad tienen los cineastas y los productores Eso. con cuando se adueñan o toman este tipo de historias. Ujú. Son porque- narrativas. Sí, exacto. Porque no es que Sí. no retraten la realidad, pero cómo tú la retratas. Y Tiene hasta- un poder enorme de crear No, una cultura. Y hasta, Ujú. y hasta cierto punto, Sí. ¿qué participación tú tienes con estos actores, por lo menos en el cine documental? O sea, ¿hasta dónde tú llegas con ellos? Ujú. O sea, ¿qué tú haces con ellos? O con esto. Pero yo voy a hacer una pregunta aquí. A ver qué. Ah, qué yo iba a pensamos. hablar de Joanne de Ah, no, Caribbean. claro, Denle sí, su de- payola a dale, esa sí, película, por no. favor. Denle un No, no. espacio, ¿Tú un sabes qué? paréntesis importante. No, porque- tráiganla para acá, Joana. No, y tú sabes No, que es que es demasiado lo que importante. ella hizo después fue lo que me hizo conectar más con la película. ¿Qué ella hizo después, Loren? Ella en cada proyección Agarró- armaba una recaudación de fondo, de ayuda, de... ¿cómo es que él se llama? El personaje, el personaje pri- el principal personaje que viaja principal, Willy, de allá creo que se para llamaba. acá en una Sí. yolita en el río Sama. Una cosa es uno educarse políticamente en Francia, en Europa, donde uno crea conciencia, pero se ve como que los cambios sociales como algo externo. Otra cosa es verlo desde casa. Entonces yo quiero, o sea, reconocer el enorme trabajo Así que es. hizo Joanne, porque sí es difícil hacer películas en RD en general, hacer Imagínate con ese documentales políticos en Uy. RD. De que, amiga, Y me gracias. voy también al Muchísimas y me voy al gracias. tema Muchísimas, y Ramona, muchísimas, y me voy al tema de muchísimas recaudación, gracias. que es lo mismo que Nana, Ramón, Nana. Nana me encanta. Ay, y hay Nana. mucha gente que me ha discutido de que no, porque yo no tengo que hacer ese tipo de acciones que sí. pero yo como Uno tiene que- dominicana, como ver, persona humana. entonces, bueno, un resumen súper rápido, Lauren, Ujú, claro. para el tema de Caribbean Fantasy. Es una historia de amor entre un yolero de Los Ama, que transporta personas de lado a lado del río, personas que tienen que irse a trabajar desde los barrios del río Sama para Santo Domingo, que se enamora de una mujer evangélica casada. Eso Increíble. O sea, eso literalmente es la Son lo respuesta de mejor. qué pasaría así. El mejor guión. No, pero ¿Qué ahí pasaría lo chévere de esa película, porque no pasa nada en la película, más allá de Esa es mi película retrasar. favorita. O sea, que tú me preguntas de qué se trata la película, yo te voy a decir el día a día. Y ahí cotidianidad. literalmente la cotidianidad, o sea, el tema de la desigualdad social, la metáfora del río Sama en República Dominicana como representación y como epítome de la desigualdad que separa a la marginalidad de esa gran ciudad con estos edificios donde estamos, Las donde estamos nosotros, contradicciones. la invisibilización de todas las personas que viven en el Osama, y ella canta, o sea, hay una escena, ella está cantando una alabanza, después está él, está lloviendo y él tiene que estar corriendo para su casa para poner blocks debajo de la cama, para subir la cama para que no se le inunde, la cama. Entonces ahí hay como una juxtaposición entre el día a día y el sufrimiento. Y eso es lo chévere de este tipo de cine, que es como yo te voy a enseñar la realidad, pero no te voy a hacer sufrir tanto como para que tú me quites la película. Como Candela. Tú Y ves. tampoco te voy a poner como una caricatura ni como una... Sí. Sí. Y tú Una sabes que burla. Eso es lo que Y que viene preocupa. Salvador, el complejo Salvador de Blanco a rescatarte. Es como... ¿Qué te iba a esto es decir, lo que- Juanca? El Lo que me Juanca. preocupa del cine dominicano es que hay veces que llega cerca de como ser... Caricaturista. No, pero Burlón. pornomiseria, para decirlo Por así. no miseria, sí. Ah. totalmente. Y yo creo que también, hablando de City of God, que es una película con Ciudad de Dios, con muchos momentos muy oscuros, pero no se aleja de estas personas, son personas completas Claro. y su vida son Tienen bellas. agencia. Sí. Y Y yo hay creo que a que veces Cocote logra eso muy bien, que no es algo que Cocote- todas las películas dominicanas Las logran. personas, hay algo que pasa, es que las personas tienden como a victimizar al personaje cuando el personaje ni siquiera se está victimizando. a él mismo. Exacto. eso es muy importante. Pero tú sabes, hay una diferencia cuando tú estás construyendo una narrativa, desde un discurso político hasta un guión, de decir, esta gente o mi gente. Esa gente son tuyas, son tu gente, no son esa gente. O sea, es tu Exactamente. gente porque Rosama está aquí, las niñas embarazadas de Ramona están aquí. O sea, ese es el dominicano y esa es la dominicana. Entonces,
cónchale, a veces yo sí creo, o sea, a ver, yo iba a hacer una pregunta ahorita. Lo vemos con la música, lo vemos con el cine, lo vemos con la serie, lo vemos con ¿Tienen los cineastas y las cineastas la misma responsabilidad que lo político? Total. Claro ¿Sí o que no? sí. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Necesitamos justificación. ¿Sí o no? Necesitamos Necesita- argumentos A, B, C y tesis y Y conclusión. yo creo que Y abstract. ese sí te puede dar justificación. Dímelo. Ok, mira, yo pienso en la cámara como casi como un arma, tú sabes. Cuando tú estás haciendo documental, o sea, señora, una película son unos cuartos, tú sabes. Y a veces Exacto, como que a veces Cuesta. tú estás metiendo mucho dinero en una producción y esa producción está yendo a un barrio, tú sabes, como que como tú sabes, como persona, no te pones a pensar, oh, todo este dinero que se está yendo, tú sabes, esta gente que no tiene acceso a este dinero. Y como tú tienes que estar consciente, como, ok, yo estoy aquí en privilegio, tú sabes, y estoy como estoy retratando este espacio como... Y lo tengo que hacer de un sitio de respeto, tú sabes. Y es como, claro que sí, como que Por eso me gustó como eso, como que claro, yo sí creo que los cineastas se tienen que involucrar de alguna manera con la gente que está retratando. Claro. Porque si no es como que yo me estoy aprovechando de tu imagen para lucrarme, para hacer mi película, porque yo soy el maduro, porque el cine, que qué sé Sí. yo. Pero al final entonces, ¿de qué tú me estás hablando? Como que... Es respeto y para mí también Y tiene es- que ver con cuidado. Y Sí, empe- sí, Y sí. es un Empatía choque de verdad. también como de tu propio discurso como persona, más allá de que tú eres cineasta o no. O sea, tú fuera de tu rol de cineasta, tú tienes otro pensar. Ujú. Que ahí entra Exacto. toda una Y discusión de quizá artista u obra. hay un Pero tema no, de... pero no. Eso Hay, está- hay un tema de presupuesto muy apretado y de roles que no existen en República Dominicana, que pudiesen existir en otros países y en Estados Unidos, que son súper importantes para la gestión social desde el respeto, que son, por ejemplo, tener asesores respecto a cómo tú formulas una pregunta en un documental. Yo he visto documentales en República Ay, Dios Dominicana mío. que yo me tapo la cara por la forma Ajá. en que está Deshumaniza. formulada la pregunta. En un documental tú tienes que hacer un consentimiento previo. ¿Estás de Ujú. acuerdo que se utilice tu imagen para esto? Si es un menor, tú tienes que hablar con sus padres. Claro. Si tú vas a hacer una pregunta respecto a temas de muy, muy, muy sensibles, tú tienes que ser muy cuidadoso. Y no es tu responsabilidad como Loren, que va a ser directora o que puede ser VP, en saber cómo hacer esa pregunta, porque para eso hay sociólogos, hay antropólogos. Pero en el presupuesto de una película dominicana cabe un antropólogo y un Pero eso sociólogo. también es una pregunta, Bueno, porque en política decimos donde están las prioridades está el dinero. Si yo voy a hacer una película, yo, Nicole Pichardo, bueno, yo hice un corto con Lauren hace 500,000 años, y para mí era muy Yo importante. necesito ese corto. Es muy bueno. O sea, en verdad sí. Yo Qué creo humilde. que hay que asumir Pero Humildad. cosas. cuando nosotros hicimos ese corto, nosotros nos sentamos y dijimos, hay que cuidar al crío. Y eso, de ahí fue que se planificó todo. Todo empezó de cuidar al crío. Entonces, está bien, tenemos el presupuesto reducido, pero es como dicen en política, para la guerra siempre aparece cuarto. No, y que Entonces, ¿a qué tú le vas a buscar dinero? Y a qué tú no le... Que tú decidas deliberadamente no invertir dinero en cuidar al crew y al cast o al entorno en el que tú estás. Pero si tú decides gastar ese dinero en otras cosas más banales, eso es una decisión política. Y también manera de tú también, dentro de tu presupuesto, buscar maneras de como quieras respetar todo el proceso. O sea, en cual cuando tú vas a un comercial o cuando tú vas a trabajar una campaña en publicidad, a veces tú no tienes dinero. Vas a hacer un market research extenso, pero tú puedes ir al colmado y preguntarle cómo es su realidad, pásate el día entero en el colmado y ve cómo vive. Consumirle al Claro. colmado. Consumirle al colmado. Claro, es que al final incluirlo como... en la historia. Exacto, tú eres un agente y tú te Claro. acercas a otra gente contacto, tú sabes. Pero yo creo que también se hace mucho cine desde la perspectiva colonizadora. Oh, y también definitivamente. y desde la perspectiva también como adanista, como me voy a inventar que el agua moja, o sea, hello, siempre ha habido problemas, siempre ha estado ese problema que tú crees que tú estás inventando. Entonces, como tú llegar como con esta pose, llegué yo a mostrarte lo que El está mal. En narcisismo República creador. Dominicana, Con tu cultura. más que colonialista, es la visión del jevito en el barrio. Ah, eso es, pero para mí eso es Tú neocolonialismo. llegas al barrio con tu perspectiva de Exacto, cineasta. la 42. Pero para Una mí canción dice de Lo pueden cortar si quieren No, esta no, parte. no, eso va, pero eso va. andamos en carrito. Cuéntame. Aquí nada se corta. Pero oye una cosa, en verdad, yo te voy a decir algo y coño, o sea, a veces se siente como que uno quiere joder y en verdad puede ser que sí, pero óyeme, si tú vas a grabar en un colmado de Gualey, voy a decir un ejemplo,
Y ese colmado vende comida, el plato del día. Cómprale la comida. Cómprale la comida colmado. en jodido colmado, manito. Que no tiene renacer. No se te va a descuadrar Búscale la fianza por vuelta. eso. Búscale Sí, la eso- vuelta. eso se le Y lo que busca tú- la vuelta, Y a lo que tú olvídate. decías, Loren, o sea, no es que tiene la responsabilidad, pero qué gran poder tiene. Imagínate si usar ese poder, porque a lo que también apuntaba Nicole, no es la responsabilidad específicamente quizá del cineasta, no es la responsabilidad de la marca, no es la responsabilidad de no sé quién, pero si al final nadie tiene la responsabilidad y nadie la asume, yo creo que dentro de cada uno de nosotros tenemos un poquito de agencia y podemos tener un poder para cambiar las cosas que quizá le corresponden a un actor más grande, le corresponden a un estado. Pero le ese corresponden actor a- responde al contexto de la cultura. Exacto. Y tú la estás alimentando. Y hay un temazo que yo Temazo. no s- que yo no sé cómo funciona y es el tema de la repartición de los beneficios cuando tú estás tomando la historia y hay un protagonista, Carlos, y Carlos es un hombre Me gay voy. bailarino Eso es un- que Bueno, vive siempre en me el lo barrio pregunto de y industria yo, del cine. él es Eso el... sí es un tema. Es un ¿Cómo tema. él se beneficia del dinero que me ingresa a mí como directora o productora de esta película? Y Carlos es un chico. Te estoy poniendo a ti, Carlos. Es un chico que es el actor principal. Yo siento y me da mucho cringe hay veces cuando los directores o los productores llevan a esa persona a un festival y lo que sea. Habla, di tu Ay, experiencia. Dios, una Sí. tokenización. Una tokenización y Horrible. lo pone en una situación de vulnerabilidad. Es una persona de medios económicos bajos, Cultura, educativos todo. bajos, que se encuentra fuera como un pececito fuera del agua y que tú lo pones a hablar y que tú lo pones frente a una audiencia. Cuenta tu historia. Siendo un poco de abogada del diablo, yo sí creo que como tú te dedicas a investigar para aprender a hacer cine, tú también tienes que añadirte a ti mismo una perspectiva social y política. Claro. Eso sí. No, y es Es una, una tarea que tú, una responsabilidad que tú tienes. es una Y van teniendo responsabilidad Gina que- Davis, creo, con el Instituto de Gina Davis, y ella mide el tema de cuántas mujeres hay, pero cuántas mujeres en la escena realmente están hablando de otra cosa que no sea de hombre. Ay, Dios Pero mío. tú sabes que también, para llevarlo más para allá, Nicole Kidman. Ay, ¿sabes que tú hablas de mí? Nicole Kidman Se lo propuso. dijo, yo voy a trabajar con Ella mujeres. dijo, yo voy a trabajar con mujeres. Con que el crew sea de mujeres. ¿Cuántas películas no ha hecho Nicole Kidman? No cayó en rating, no cayó en popularidad, al contrario, está ganando más premios que nunca. Pero como política yo quiero decir algo. El cine también tiene una licencia que yo no tengo. De hablar de temas que quizá yo no puedo hablar ahora. Porque la sociedad no está ahí. Pero el cine sí puede hacerlo. Por ejemplo, Sex Education. Uf. O sea, esa es una yo amo, o sea, a mí se me grifa la piel. Yo amo Sex Education. Ese es mi Sex and the City. O sea, yo empecé a ver Sex and the City ahora. Para mí ese es mi, porque en el sentido de que vino a traer Sí. una conversación que no estaba molito para tener. Primero, una de las cosas que más me encantó de Sex Education es cómo hablan de la sexualidad de la persona con discapacidad. Ujú. Esas escenas son hermosas. Y cómo esa serie está tan bien hecha. Los personajes parece un libro. Los personajes, tú sientes que tú conoces a los Cada uno tiene un personajes. backstory. Tiene un backstory, tiene su agencia, tiene lo que le gusta y lo que no le gusta. Como un NPC, ninguno. No, pero lo grande del caso es que los personajes de Sex Education están tan bien hechos que tú puedes decir, como si fuera amiga mía Giselle, que a ella no le gusta eso. Porque está tan bien hecho, tan bien hecho, tan bien hecho, pero tan bien hecho. Por El ejemplo, estilismo, increíble. óyeme, la escena de la guagua, donde ella fue violentada sexualmente, que eso pasa aquí. O sea, eso está en Inglaterra. Eso me Y rompe eso el pasa aquí. corazón. Esa escena donde ella le pasa eso, ella está tratando de seguir con su vida porque está siendo gaslighteada por todo su entorno, menos por las mujeres de su entorno, ojo. Y entonces, tanto la lesbiana como la no binaria, como la extraterrestre, como todas las heterosexuales, se sintieron identificadas con lo que a ella le pasó porque nos ha pasado a todas. Y le pasa a hombres también. Y cuando ellas la acompañan a tomar el bus, yo no he llorado tanto viendo una serie. Sí. O sea, mira, o sea, es que qué lindo tú elegí contar eso, porque tú podías quedarte con la parte negativa de lo que pasó, pero hoy la parte de la comunidad, Oye, y de eso cómo era- las mujeres tenemos una mirada de complicidad. Yo estaba con Laura en espacio y con Giselle y con Laura también, donde pasa algo y nos miramos y no entendemos, Ujú. porque lo hemos vivido. Entonces, que el cine y la serie también retraten eso, se siente para mí como validante. No, y el cine Yo lo eso no- siento, yo lo estoy viendo en la Y pantalla. yo creo que lo que Sex Education hace muy bien es que al mismo tiempo los personajes son súper complejos, Son contradictorios. Son layers. pero Sí. también introduce temas que tal vez para mucha gente sean nuevos, Ujú. de una manera que no aísla a la gente que no tenga tal vez Eso, una el educación poder del sexual. storytelling. Pero al mismo tiempo no es simple, porque muchas veces cuando estoy introduciendo un tema termina siendo muy simple. Pero Sex Education tiene los personajes cada uno como con ese storyline de
se me está olvidando el nombre del personaje, pero Ujú. la chica de Amy Lou Wood. Sí. Sí, y Otis también, un hombre súper atípico, un muchacho súper atípico. Sí, súper complejo. Pero también, tú sabes una cosa que pasa con Sex Education, que es como... A veces el contexto en el que vivimos, el inmediatismo y el capitalismo acelerado, hace que nosotros pensemos que tenemos que enlatar las cosas para que la gente lo entienda. Sex Education renunció a enlatar las cosas. O sea, ellos se tomaron su tiempo contando las historias Ujú. y definiendo los contextos. Hay una escena donde la mamá le dice a Otis, yo veo bien que tú tengas una relación de sexo casual. Lo único que yo siento que tú eres una persona que desea conexión más íntima. Otra manera de decir quizás te lo diría otro Ella me padre lo dijo, tú normal. no quieres un cuero. ¿Tú entiendes? Tú sabes. Entonces, como... Pero a mí me parece eso que es muy brillante. Yo creo que ahora cuando uno se cuestiona mucho cómo contar alguna historia de derechos humanos en un contexto en el que hay mucho rechazo a todo lo woke, a la propaganda o al tema de Que es hablar de derechos. a los consensos que habíamos hablado, que eran derechos humanos, al tema de inclusión, yo creo que ahora tenemos un poder de usar, que fue lo que hicieron muchas películas disruptoras en su momento, de usar la creatividad de una manera ahora para que el storytelling sea de una manera tan compelling, tan atractivo, tan Sí. innovador, que te haga entrar en una historia de un tema que quizás tú lo concibes de una manera y te haga abordarlo de otra manera, que son lo que han hecho las grandes películas de las que hemos hablado, de otra manera distinta, que fue lo que hizo Sex Education en su momento, y ahora yo creo que tenemos que hay una ventana y tiene que suceder ahora sí o sí, porque esos temas no van a dejar de existir. Los gaps no han dejado de existir, las luchas sociales no es que ahora vivimos en un mundo ideal y estamos en Suiza como cada vez que vemos los discursos presidenciales. Claro. Siguen habiendo esos temas y seguimos teniendo que contar esa historia, pero vamos a tener que cambiar el formato. No el qué, pero sino el cómo. Pero también hay un tema de películas que conjugan dos rubros o dos áreas dentro del cine que también no, la película no, chilena. Pablo Larraín. Yo amo esa película. Primero porque en comunicación política te enseñan a nunca decir que no. Pero cuando el dictador te dice que el no es tu palabra, ¿cómo tú haces una campaña política? Positiva. Y feliz. Y feliz. Y la lucha que tiene ese personaje, yo creo que Gigi y yo digo Gigi de cariño, yo creo que Giselle y yo, Creo que que... era por Gael García. Ah, no, Gigi es esta. Como que, por ejemplo, Giselle y yo, que formamos parte de organismos colegiados, o sea, un partido político, o de un organismo, hasta una junta de vecinos, es más, un sindicato de cineastas. Cuando tú formas parte de un espacio colegiado, literalmente es muy político porque son tensiones con tensiones, conflictos con conflictos y lograr consensos. En no, yo me puedo identificar es como el Principito, que mientras más vieja la veo, más la entiendo la película. Yo me pude identificar con el Gael García que le está diciendo, esta no es la forma de comunicar eso no nos va a llamar a nadie, eso no despierta a nadie, eso genera la emoción incorrecta, eso te genera indignación, no acción. Y decir eso en ese contexto requiere mucha valentía. Y me encantó porque al final es un playbook hasta para publicistas, aunque no tenga nada que ver con política. Dos rubros que coinciden, política, publicidad y cine. 3 rubros que coinciden. Eso está Hablando chulísimo. de lo que tiene que hacer el cine en momentos específicos, yo creo que debemos de reconocer en el momento que nosotros estamos, de una resistencia en contra de todo lo woke, una derechización de xenofobia, de racismo, de retroceso en temas democráticos. Así mismo como el cine nos ayudó a muchos de nosotros a elevar nuestros niveles de conciencia, que íbamos para el colegio dominicano a moral y cívica, pero en la noche nos metíamos Tu mamá también, y tu a mamá ver también. tu mamá también, a aprender cosas que no nos enseñaban en el colegio, y así fue como hicimos nuestra educación política. Lo que ustedes dicen de cambiar el formato, hoy en día tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer desde el cine. Que yo quiero alimentar. ¿Qué tipo de discurso, qué tipo de película tenemos que hacer para contrarrestar lo que nosotros estamos viendo hoy, que es súper preocupante? Sí, y a veces se siente súper abstracto, que a mí me pasa, yo me acuerdo con mi psicólogo de qué es lo que está pasando con los niños en Gaza, como que uno se siente muy impotente, hay cosas que uno la ve tan grande que uno no sabe cómo abordarla, pero yo creo que al final se ve en todo lo de la realidad, y al final hay muchas películas como la que hablamos hasta de Lo Increíble, que son muy políticas y que te dan otra versión de cómo vivir la vida, de un mensaje a veces más soft. La película del estudio Ghibli son súper poderosas porque de un formato hermoso te van enseñando personajes femeninos con un poder, La con historia una de agencia. Japón, La cómo historia han de podido Japón. Los sobrellevar, valores y cómo la filosofía sobrellevaron japonesa. los diferentes Ajá. traumas que dejó la guerra. A mí mi película favorita el año pasado fue Perfect Days de Wim Wenders. Bellísima. Es bellísima y tú dirías, eso no es política, pero a mí me parece que Súper es muy política. política porque te habla del poder, primero en un lado del descanso, pero también el cómo tú vivir una vida fuera de quizá de lo
sacarnos del consumismo y del capitalismo y rescatando cosas que nos pueden hacer nuestros gustos, cosas lindas en tu día a día. Como tú vuelves un día perfecto solamente porque viste una hoja linda cayéndose. Señores, y me quedo con esa idea como para ir ya. Pero espera, déjame decir algo, por Dale, favor. dale. Señores, tenemos que hablar de los hombres latinoamericanos. Tanto en Encanto como en Coco, los hombres preñan y se van. O sea, la figura del papá... ¿Por qué tú sentiste que eso fue la misma línea? No. Eso es algo muy político. Porque tú tienes en República Dominicana, por ejemplo, y voy a hablar de República Dominicana específicamente porque estamos en República Dominicana. Pero Latinoamérica El completa. 60% de los hogares son monoparentales, donde el hombre literalmente aborta todos los días, preña y se va. Cuando tú ves Coco o tú ves Encanto, es el trauma de padres que abandonan familias. Y tú dices, wow, toda la región tiene ese problema. Toda. Y eso es muy político también de Disney, reflejar eso. Y la cultura matriarcal de los hogares Y latinoamericanos. eso se ha venido debatiendo y ahora mismo, por ejemplo, los padres millennials, no es que como que, ay, que creció porque va al progreso, sino que exponencialmente creció y el tema del cómo viven con sus hijos. Está mejorando, conviven la y- paternidad está mejorando. Loren, dale, o sea que si que no, sí, nos sí, quedamos Te vuelvo- aquí. te O vuelvo sea a traer estudio Gini, te vuelvo a traer a lo no O sea, político. que sí estaba alineado a lo que te iba a decir. Y bueno, también con lo que voy a decir, que lo político no solamente está en esas grandes películas que tienen esos grandes manifiestos y que son épicas, sino que también están como en esas pequeñas acciones, ¿sí? Que uno puede Decisiones adoptar, del que día a día. rompen con Sí, eso. ¿no? Y que generan conciencia, que generan que muevan a la gente. Es más, lo principal político, antes que de hacer una película, es a qué tú le vas a dar dinero como financiadora, a qué Ya no. lo saben. Y Sí. como ¿Quién cineasta, cuenta la si historia? tú vas a ir para un territorio, quédate un par de semanas antes de comenzar a filmar, conoce a la gente que está ahí también. Rodéate. Y semana después también. Y Y recauda semana fondos para después. ayudar. Si la gente necesita un Que no- colchón, coño, loco, tú no puedes conseguir un colchón. Yo quiero dejarle como esta pregunta a la audiencia, incluso a la misma audiencia que son cineastas y productores, como ¿qué historia necesitamos contar hoy para sembrar el futuro que queremos vivir? Uf. Tenemos que ¿qué es lo que vamos a exigir? A veces tú sabes que nosotros, o sea, tendemos como que a pensar como que la audiencia es tonta y la audiencia sabe muy bien qué es lo que quiere, La y qué es lo audiencia que es sabia. necesita. Entonces yo creo que también aquí, por lo menos en nuestro panorama cinematográfico, tenemos que Sí. prestarle atención a la gente. Y a la gente, no a la industria, a la gente a que Piantini. va al cine. Y una postdata, no mencionamos y no discutimos sobre temas medioambientales, pero no es porque la boca fílmica no le importa los No, temas yo amo los medioambientales, documentales, sino que que me nos dicen dejamos vino llevar truth, por de los vino orgánico. conflictos sociales. pero Habrá sí, otro episodio. no, y va a haber otro episodio sobre cine documental dominicano, Uf. que yo creo que tú Chévere. pudieras volver porque le dije Yo a amo. Paola Llámala, para llámala. que viniera, y yo creo que ustedes son el perfect combo para ese episodio, porque yo digo que el cine documental es como nuestro sello cinematográfico. Sí. Yo Sí. apuesto demasiado a los documentales que Sí. se están realizando, Ahí que estamos haciendo la diferencia. y ahí es que se está Es que los notando dominicanos la vamos a contar diferencia. cuentos. Nosotros somos cuentacuentos todito. Bueno, Me señores, encanta esa vaina. A mí me encanta eso. muchísimas gracias por venir. Gracias, chicas. Gracias Un a ti por placer. invitarnos, gracias. Amé tenerlas aquí, amamos tenerlas aquí. Gracias a ustedes. Les invito a que nos sigan en Instagram, a los que nos están escuchando, que ¿Tú te imaginas que comenten hubiésemos venido sin seguirla? ahí. ¿Cuál es el Instagram, Lauren? Creo que @labocafílmica y en Spotify y en Apple Podcast, suscríbanse. En Spotify se pueden dejar comentarios en los episodios. Y en Buenísimo. YouTube vamos a estar también. O sea que, nada, sigan nuestras cuentas también en Letterboxd. Bueno, ya ustedes nos buscan en las redes, pero Sí. estamos en Amo Letterboxd Letterboxd. para compartir como todas las películas que nosotros comentamos hoy y algunas otras más que sabemos que está lo político ahí, que tiene esa semillita de lo que hablamos hoy. Bye. Bye. La Boca Fílmica es un podcast original de DBC Network and Studios.